7 de la noche, 27 minutos. En otras de las noticias, Caracol en Vivo del Día, uno de los gigantes de la inteligencia artificial está alertando ante el riesgo de que los sistemas más avanzados de esta tecnología escapen al control humano. ¿Habrá una nueva pausa en su desarrollo? La empresa de inteligencia artificial Anthropic, con sede en San Francisco, Estados Unidos, emitió una alerta global para hacer una pausa en el desarrollo de sistemas de IA. La preocupación surge ante los indicios de que los modelos más recientes de esta tecnología podrían escapar del control humano, siendo capaces de mejorarse de manera autónoma. La compañía aseguró que una posible desaceleración mundial en el desarrollo de la inteligencia artificial de última generación probablemente sería una buena idea, pero advirtió que todas las empresas deberían hacerlo de manera simultánea, pues de ser solo una, sus rivales simplemente se adelantarían en la carrera y no generarían ningún impacto. Agregan que para que la suspensión funcione, países como China y Estados Unidos, que poseen empresas gigantes, acuerden detenerse de manera unánime bajo reglas verificables. Por su parte, la Casa Blanca ha rechazado la posición de Anthropic, considerando que esta se centra en escenarios catastróficos y exagera los riesgos. Trump afirmó que en su reciente visita a Pekín discutió la posibilidad de cooperar con el gigante asiático en temas de seguridad de la IA. La empresa de San Francisco comparó el riesgo con el problema de los tratados de control de armas nucleares, pero dice que sería más difícil de manejar, pues el avance de las tecnologías es más fácil de ocultar que una ráfaga de misiles. Además que las empresas, bajo la tentación, podrían seguir adelante silenciosamente. Y los astronautas que habitan la Estación Espacial Internacional permanecieron varias horas en una nave acoplada a la estación por cuenta de una fuga de aire en este laboratorio. La emergencia fue superada. Crew Dragon established safe haven, and if we need to suit up, we will do that once we're inside the Dragon. Así, la NASA instruyó a los 4 astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional, 2 estadounidenses, un francés y un cosmonauta ruso, resguardarse en la nave espacial Crew Dragon y prepararse para ponerse sus trajes espaciales en caso de una emergencia. La precaución fue por una operación programada para reparar fugas de aire en un módulo, el Zvezda, que está en la parte rusa de la estación espacial. La portavoz de la NASA en este mensaje explicó que el túnel de transferencia presentaba grietas y fugas desde hacía algún tiempo que estaban siendo monitoreadas de cerca, pero que 2 nuevas fugas requirieron la intervención rusa. La primera fue sellada rápidamente y se trabaja para sellar la segunda. La cápsula Crew Dragon, donde se resguardaron, funciona como una especie de bote salvavidas en caso de que sea necesaria una evacuación. Siempre está acoplada a la estación. Si hubiera un incendio, si se generara una atmósfera tóxica, algo que la tripulación no quisiera respirar, están muy bien entrenados para refugiarse en la nave espacial, que es su refugio seguro. Y ya ha ocurrido antes, cuando hemos visto desechos espaciales acercarse peligrosamente a la estación espacial. Así que se hizo por extrema precaución. La NASA, estadounidense, y Roscosmos, rusa, son 2 de las principales operadoras de la Estación Espacial Internacional, un raro foco de cooperación continua entre Occidente y Rusia. La estación, cuyos primeros módulos se lanzaron en 1998, está cerca de su final. En 2030 será puesta en órbita terrestre antes de estrellarse en un punto aislado del Océano Pacífico. Desde ya se trabaja en una nueva. En más noticias internacionales, este domingo Perú decide quién será su nuevo presidente entre Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, o el diputado de izquierda Roberto Sánchez. Desde Lima hasta ahora, Carlos Oren nos envió el siguiente informe. Los candidatos a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, cerraron sus campañas electorales en Lima. Desde la explanada del Estadio Monumental al este de la capital, Fujimori prometió reforzar los programas sociales enfocados en salud y educación. Además, aseguró que de ganar las elecciones, convocará a los mejores técnicos de cada sector, sin distinción de colores políticos. La candidata de Fuerza Popular también apeló a los electores que no la respaldaron en la elección de abril y cuestionó que su contendor haya cambiado su plan de gobierno a pocos días de la jornada electoral. En tanto, el candidato de Juntos por el Perú encabezó un mitin en el que prometió el ingreso libre a la educación superior. Asimismo, afirmó que respetará la autonomía del Banco Central de Reserva y que impulsará una depuración en la Policía Nacional, aplicando la denominada muerte civil a funcionarios condenados. Ambos coincidieron en agradecer el respaldo de las fuerzas políticas que se han pronunciado públicamente a su favor de cara a la segunda vuelta de este domingo 7 de junio.
Desde Lima, Perú, informó Carlos Soria Arroyo para la Alianza Informativa Latinoamericana. A Carlos, gracias por este informe. Además, desalojaron la cárcel del Helicoide, el centro de tortura del régimen del depuesto dictador Nicolás Maduro. Los detenidos fueron trasladados a otros centros de reclusión. Al menos 90 detenidos, según información extraoficial, fueron trasladados en las últimas horas desde el Helicoide. La mayoría fue llevada a penales fuera de Caracas, agudizando el drama de los familiares. Yo quisiera saber que si ellos algún día les toque estar de este lado, van a querer ser tratados de la manera como ellos lo tratan o de una manera digna. Por años el Helicoide se convirtió en epicentro de torturas y sinónimo del terror. Pudiéramos quizás pensar en más de 10.000 personas pasaron por esa cárcel durante más de una década. De esos miles de detenidos hay testimonios que grafican el horror de este centro de reclusión. Llegué a estar en una celda de aislamiento donde estaba conviviendo entre ratas, donde el piso era de tierra, donde dormía en una tabla. Cree que el Helicoide solo es un símbolo de una política que a su juicio no termina. La tortura no ha terminado en Venezuela. La represión solo cambió de rostro. Cuando Marcos Rubio hablaba del cierre del Helicoide, salió corriendo Delcy Rodríguez a sacar a los presos. Delcy Rodríguez anunció en enero pasado que el Helicoide se transformaría en un espacio para la familia, aprovechando su estructura de centro comercial con la que fue ideada en 1950. Pero se piden otras acciones. Lo que corresponde es que ese centro de detención sea clausurado y sea resguardado como sitio del suceso, para resguardar evidencia que será necesaria para iniciar las investigaciones correspondientes para llevar a los responsables de estos crímenes ante la justicia. El desalojo de este penal coincide con el reciente informe de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, que da cuenta del aumento de más de 550% en las muertes en los penales de Venezuela y más de un 176% de hacinamiento. A pesar de que se recupere y se refaccione, esta estructura para siempre va a quedar manchada y será referencia no solamente como un gran centro de torturas de Venezuela, sino de toda Latinoamérica. Desde Caracas, Venezuela, Saúl Noriega, Noticias Caracol. Son las 7 de la noche, 34 minutos. Arrancamos el radar de la política con Alejandra Giraldo. Alejandra, y con la presentación oficial del tarjetón de la segunda vuelta. Pablo, bueno, muy buenas noches. Lo primero que hay que recordar es que para la segunda vuelta no se hizo sorteo como sí se hizo sorteo de posiciones para el tarjetón en la primera vuelta. Entonces recordemos cuáles eran las posiciones. Perfecto. Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aida Quilcue estaban en primer lugar, lo conservan. En el segundo lugar va a estar Abelardo de las Priella con su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y en la tercera posición va a estar el voto en blanco. Así queda entonces estipulado el tarjetón electoral que ustedes van a recibir el 21 de junio en la segunda vuelta presidencial. Y escuchemos la intervención del registrador. Tiene solamente 3 campos, el campo de los 2 candidatos y un tercer campo del voto en blanco. No, inclusive tiene pues una ventaja que al ser 3 campos va a tener la imagen más amplia, es decir, mucho más sencilla para ejercer el voto, muy clara y muy bien gestionada para que obviamente cada vez se reduzca más el número de votos nulos, aunque en muchas ocasiones, ya lo hemos visto por los resultados de Congreso y de primera vuelta, en ocasiones, yo ya diría que en elecciones de esta naturaleza los votos nulos no obedecen a desconocimiento, sino a ciudadanía que quiere expresarse de esa manera. Ahí está el registrador. Seguimos en el radar de la política con ese llamado que han hecho las instituciones expertos a priorizar las ideas y no la polarización, Alejandra. La polarización, esa palabra que ha sido lamentablemente protagonista en esta campaña presidencial. Recordemos los resultados de la primera vuelta. Sí. Después del escrutinio al 100%, 43.7% para Abelardo de las Priella, 40.9% para Iván Cepeda. Eso lo que ilustra es una profunda división en ideas, en percepciones, en experiencias vitales de un lado y del otro. Y por eso es tan importante este llamado que hacen instituciones y expertos a la mesura.
El efecto inmediato de la primera vuelta fue la profundización de la polarización en el país, con fuertes mensajes desde ambas campañas, un ambiente de crispación que, según la misión de observación electoral, empaña las ideas y propuestas por las que los colombianos deberían decidir en una segunda vuelta presidencial. Es un tono que genera miedo y que demuestra temor. La invitación que hacemos desde la misión de observación electoral es modificar este tono de la conversación y centrar el mismo en el debate de ideas, en el debate de propuestas, para no afectar la tranquilidad. Para analistas, el enfoque debe ser las posturas sobre temas trascendentales para el país, como la educación, la seguridad y la economía, y no los ataques a través de discursos y redes sociales. El campanazo de alerta fueron los discursos del pasado domingo, donde tanto una campaña como la otra, en vez de reconocer las victorias de pasar una segunda vuelta, se dedicaron a calificar con epítetos al oponente, que ya en esta arena política no son oponentes sino enemigos, y el debate democrático se ha convertido en un campo de batalla. Yo creo que así no es la política es póngase de acuerdo, concerte con el otro, si hay que ceder, toca ceder, porque de eso se trata. La academia también hace hincapié en el fortalecimiento de la democracia. En los últimos años ha habido un proceso a través del cual hemos llegado a lo que uno podría denominar una política existencial, es decir, en la que la victoria del contrario, del opositor, es considerado como una amenaza existencial para aquellos que pierden. Eso lleva a mayor desespero y claramente también a recurrir incluso a posiciones de violencia para evitar que sean esos contrarios los que lleguen al poder. Y a pocos días de esta segunda vuelta presidencial, el llamado de los expertos a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella es dejar la polarización por fuera de los discursos políticos. Priorizar las ideas. 7:39 p.m. Hablamos entonces de las actividades de los candidatos hoy, de Iván Cepeda y de Abelardo de la Espriella. Arranquemos por Iván Cepeda. Arranquemos por Iván Cepeda, quien hoy reanudó su agenda en las regiones con un evento público en Ibagué, en Tolima. Participó de la marcha Carnaval por el agua y la vida. Desde Tarima criticó fuertemente a Abelardo de la Espriella y a su fórmula a la vicepresidencia. Dijo que insistirá en un gran acuerdo nacional con todos los sectores del país y anunció además estar dispuesto a continuar con proyectos energéticos, siempre y cuando se respete el medio ambiente. Anuncio que estamos dispuestos a un pacto para la transición energética que permita que avancemos sin acabar con la naturaleza, una economía pujante, diversa, productiva en todo el país y en todos los territorios, porque tenemos la riqueza natural. Si sabemos cuidarla, si sabemos hacer una economía sostenible, una bioeconomía, podemos avanzar, claro que sí, a ser una potencia mundial de la vida. Por el lado de Abelardo de la Espriella tuvo una adhesión de una importante figura económica. Así es, el presidente de FENALCO y del Consejo Gremial, Jaime Alberto Cabal, que anunció su apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella y de José Manuel Restrepo. Esa fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella además estuvo reunido con comerciantes y allí Cabal dijo que hay coincidencias con esta fórmula que pretende gobernar el país. Restrepo horas antes, miren ustedes, estuvo en un centro comercial al norte de Bogotá y pues fue muy bien recibido por parte de sus simpatizantes. Para que saquen adelante el país, que sea también en una conjunción de trabajo articulado con el empresariado de Colombia, que fue despreciado y estigmatizado estos 4 años, que tenemos mucho que aportar, mucho que proponer, mucho que interpretar de la base de los empresarios, en este caso de FENALCO, los comerciantes. Y por esos días se siguen conociendo anuncios de quienes se adhieren a ideas o a campañas políticas. El Partido Liberal, pues ya Pablo tomó una decisión frente a esta segunda vuelta presidencial y a través de un comunicado firmado por el expresidente y director de esa colectividad, César Gaviria, se decidió dejar en libertad a sus militantes para que escojan entre Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda. También invitó a las bases del partido a que voten por la defensa de la Constitución. Voy a leer una parte del comunicado, abro comillas.
A pesar de que tenemos diferencias con el candidato, reconocemos en Abelardo de las Priella una convicción inquebrantable de asumir la defensa de la Constitución. Sin embargo, muchos liberales han expresado su apoyo al candidato Iván Cepeda. Y ya que usted está hablando de apoyos, de estrategias, le quisiera preguntar, porque además tenemos un informe, buscamos respuestas sobre si se prioriza hoy la plaza pública o el tema de redes sociales. Sí, eso ya está cantado y los candidatos están sacando sus últimas fichas. Y cuando esos dos escenarios, bueno, el escenario tradicional de la plaza pública se enfrenta a las redes sociales que han tenido tan buenos resultados, pues surge la pregunta, a pocos días de volver a las urnas, ¿qué debería primar? Estas son las respuestas de los expertos. Por nuestra nación. La estrategia digital. La plaza pública. A poner el pecho, a poner la cara. Dos combinaciones de estrategia de los candidatos que buscan cautivar más votos e incluso superar las votaciones del pasado domingo. Tenemos dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta con dos campañas muy distintas, unas enfocadas en plaza pública y otra enfocada en comunicación digital y en redes sociales. Así analiza Paola Montilla las dos campañas políticas que pasaron a la segunda vuelta, la de Abelardo con una dura ofensiva digital desde el inicio de su campaña política. La de Iván Cepeda ha estado más volcada a la plaza pública, aunque de cara a la segunda vuelta ha empezado a dinamizar sus mensajes en redes sociales. Y Abelardo de las Priella tiene una comunicación mucho más activa, unos mensajes mucho más directos, unos mensajes que tal vez la manera en que los emite genera una emoción de una manera mucho más rápida. Por otra parte, tú tienes los mensajes que emite Iván Cepeda y son mensajes que los podríamos denominar como más clásicos. Realmente no está utilizando la potencialidad que tienen esas redes sociales. Pero ¿qué tan decisivo puede ser una estrategia enfocada en digital y redes sociales para cautivar electores e influir en el voto? En la era de la comunicación política digital, las estrategias digitales, la creación de contenidos, la presencia en diferentes plataformas y en el algoritmo hoy es mucho más importante porque los ciudadanos se enteran y hacen ejercicios de contraste entre los candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales por intermedio de los dispositivos móviles y las plataformas de redes sociales. Sin embargo, eso no quiere decir que la plaza pública no sea determinante dentro de la estrategia. Dependiendo del tipo de votantes, en estos escenarios también se mueven emociones. Las convocatorias masivas en plaza pública siguen siendo fundamentales en el ejercicio de este cierre de campaña. Sin embargo, y solamente a través de cómo se muestren esas convocatorias en las redes sociales, es que se podrá hacer un ejercicio de contraste. A 2 semanas de las elecciones, los candidatos hacen una combinación de estrategias. De cuál sea la mejor y con resultados efectivos, solo se sabrá el próximo domingo 21 de junio, cuando los colombianos elijan al próximo presidente de la República. 7 de la noche, 55 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Mucha atención, los 7 mineros que quedaron atrapados en una mina de Sutatausa, en Cundinamarca, aparecieron muertos. Fabiana Contreras nos envió el siguiente reporte. Buenas noches. En total fueron 27 horas las que duraron los organismos de rescate para poder recuperar los cuerpos de los 7 mineros que quedaron atrapados en la mina San Antonio 3 en zona rural de Sutatausa. Fue difícil. Mencionaba el alcalde hace un momento a Noticias Caracol que los gases y la zona es bastante compleja y que por eso duraron tanto tiempo, pero finalmente se logró la recuperación de estos cuerpos que fueron trasladados aquí hasta el hospital de Ubaté. Los cuerpos ya fueron identificados y en las próximas horas serán entregados a sus familiares. En estas minas había mucho derrumbe y mucha acumulación de gas, que eso fue lo que dificultó todo. Entonces intentaban entrar por un lugar, pero pues estaba muy pesado y no podían hacerlo, intentaban por otro. Bueno, hasta que otra mina que estaba cerrada pues habilitó y nos ayudó muchísimo, nos ayudó bastante. También se está a la espera de que las autoridades hagan la investigación correspondiente para determinar las causas exactas que generaron la explosión en esta mina. Como les comentaba, en las próximas horas estos cuerpos que ya fueron identificados serán entregados a sus familiares que a esta hora hacen presencia aquí en el hospital de Ubaté. Por supuesto, esta también es una noticia en desarrollo y seguiremos informando. Fabiana, la Fiscalía imputará el delito de secuestro extorsivo a Bless y a su manager porque habrían intimidado y amenazado a otro cantante que lo imitó en Yo Me Llamo. La audiencia se realizará el próximo martes. Un
Un expediente que permaneció en investigación durante casi 4 años vuelve a poner en el centro de la polémica al cantante de reggaetón Bless. La fiscalía lo citó junto con su manager Dímelo Jara a una audiencia por hechos ocurridos en Medellín en el 2022. Según la denuncia, Andrés Sánchez, conocido como Yo Me Llamo Ozuna, y un imitador de Bless al que él representaba en ese entonces, fueron convocados a una reunión en una disquera de Medellín. Allí presuntamente los retuvieron, los amenazaron con armas de fuego y agredieron cuando intentaron grabar lo ocurrido. Mi representado fue privado de la libertad, de su libre locomoción, a raíz de un tema contractual donde exigían que dejara de hacer unas cosas y quisiera otras. ¿Qué le estaban exigiendo puntualmente? Estaban pidiendo que no cantara más, que no vendiera más shows y que no explotara su talento, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, la defensa del artista sostiene que Bless nunca estuvo presente en la reunión señalada. La denuncia se origina en el año 2022, la denuncia de Andrés Felipe Sánchez, en donde él reconoce de manera expresa que en ningún momento participó el artista Steven Mesa Londoño en el desarrollo de una reunión en la cual se generó una controversia por el uso inadecuado de la imagen del artista Bless. Por estos hechos, la Fiscalía imputará cargos por secuestro extorsivo el próximo 9 de junio y solicitará una medida de aseguramiento. Además del cantante y su manager, que podrían pagar hasta 38 años de prisión, otras 2 personas fueron citadas a la diligencia judicial. En otras noticias, llegaron a Buga los contenedores de la regasificadora del Pacífico, proyecto que suministrará gas natural a todo el suroccidente colombiano. La planta entrará en operación en los próximos días. Muchos habitantes de Buga fueron testigos del arribo de los primeros 10 de 312 isocontenedores que harán parte de la infraestructura ubicada en Buga Valle, en la que se transformará gas natural licuado en gas natural líquido o gaseoso para abastecer a millones de usuarios en el suroccidente de Colombia. Hoy es un día histórico para Guadalajara de Buga, para el Valle del Cauca y para Colombia. Hoy estamos recibiendo los primeros isocontenedores, es decir, la regasificadora del Pacífico es una realidad en nuestro municipio. Esta llegada marca un hito en la ejecución del proyecto energético considerado uno de los más importantes del país y que entrará en funcionamiento a finales de este año. En próximos días arribarán nuevos equipos procedentes de China para el mismo fin. Un proyecto que ayuda a diversificar esta dependencia que tenemos de gas inicialmente a partir de la planta de regasificación que hoy en día está SPEC en la región Caribe. Entonces, un proyecto que ayuda a diversificar esta dependencia que tenemos de gas inicialmente a partir de la planta de regasificación que hoy en día está SPEC en la región Caribe. Entonces es un proyecto importante para el suroccidente de este país, contribuyendo así a garantizar la continuidad y la confiabilidad del servicio de gas también utilizado para suministro de energía eléctrica. El megaproyecto denominado Regasificadora del Pacífico generará más de 500 empleos, fortalecerá la inversión y hará de la ciudad señora un hub energético, es decir, un sistema descentralizado que integra distintas fuentes de energía renovables, almacenamiento y movilidad eléctrica en un solo espacio. 8 de la noche en punto. El Ministerio de Minas y Energía anunció que reanudará la cooperación energética con Ecuador. El proceso será progresivo, según el jefe de esa cartera. Luego de meses de tensiones binacionales, el ministro Palma afirmó que en medio de la inminente presión del fenómeno del Niño y los riesgos en la generación de energía, la conexión para el suministro de energía Colombia-Ecuador se reactivará progresivamente para garantizar en el servicio en momentos críticos que estamos viviendo ambos países. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.588 pesos con 9 centavos. Subió. El petróleo de referencia Brent cayó hasta los $93 con 9 centavos por barril. El café subió y su precio de referencia para mañana será de 2.017.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Y a propósito de noticias económicas, el DANE reveló la inflación del mes de mayo en nuestro país, en Colombia. Luisa Polo nos amplía. Luisa.
Pablo, buenas noches. Ese índice de precios al consumidor, es decir, la variación en los precios de todos los bienes y servicios que consumimos los colombianos, anual se ubicó en mayo en 5,84%, la cifra más alta en lo que va de este año. Subió 0,79 puntos porcentuales por encima del dato que se registró el año anterior, que fue del 5,05%, mientras que la inflación mensual, es decir, solo en mayo, fue del 0,47%. ¿Cuáles sectores aportaron a esa variación anual del IPC? Restaurantes y hoteles 9,62%, salud 8,35%, educación 7,58%, bebidas alcohólicas y tabaco 6,78%. Y miremos las ciudades que registraron una inflación mayor anualizada. En primer lugar está Pereira, luego Bucaramanga y Medellín. Y las que registraron una menor inflación, Riohacha, Santa Marta y Valledupar, Paulo. Muy bien, a esta hora hablamos de noticias positivas. San Andrés se alista para la temporada de puentes festivos. El Mar de Siete Colores, entre otros atractivos, esperan a miles de turistas. Los visitantes confirman la belleza y magia del archipiélago de los Siete Colores. Las vistas, las playas son muy bonitas, la gente aquí es muy cordial, es un sitio muy bello. Es la primera vez que me subo a un avión, entonces ha sido una experiencia totalmente única. Maravillosa, mágica. Las paradisíacas playas del Pirata Morgan están listas para recibir entre junio a julio a más de 100.000 turistas nacionales y extranjeros, de acuerdo con proyecciones entregadas por la Gobernación, teniendo en cuenta que el mes de mayo cerró con 99.000 visitantes. Teniendo en cuenta el cierre de enero a mayo, podemos observar que nos han visitado más de 540.000 turistas, lo que representa un crecimiento del 20% durante la vigencia actual. Emprendedores como Shakira O'Neill, vendedora de tours para Johnny Key, Regional Park y Rose Key, se mantienen positivos ofreciendo experiencias innovadoras y sostenibles. Esperamos que venga bastante turismo, lo necesitamos, tenemos muy buenas ofertas. En el momento nos ha ido súper bien para este año y esperamos culminar el año así. Tour al amanecer, buceo, paddleboard, tour en pontones por la bahía, visita al acuario natural, cabalgata ecológica, sumado a una gran agenda cultural que incluye presentaciones musicales gratuitas en la peatonal, son solo una pequeña parte de toda la oferta que tiene el archipiélago para quienes deciden pasar sus vacaciones o días festivos bajo el arrullo del sol, la brisa y el mar. Ahí están muchos motivos, muchas razones para visitar San Andrés. Y para el cierre, una joven de Vichada representará a Colombia en las Olimpiadas de Matemáticas en Singapur. Su talento, disciplina y esfuerzo la convierten en un orgullo nacional. Taliana Braca Torres, una joven vichadense de 16 años de edad, logró lo que para muchos es un hito histórico, pues representará a Colombia en las Olimpiadas de Matemáticas de Singapur. Tras obtener la medalla de plata en las Olimpiadas de Matemáticas de la UIS, Taliana asegura que no esperaba obtener este triunfo, pues consideraba que sus fortalezas estaban en otras áreas del conocimiento. Todo lo que tenga que ver con liderazgo es como mi área fuerte. Cuando yo paso en esta prueba, yo digo, no, yo sí tengo más habilidades en diversas áreas. Entonces fue un orgullo para mí ser la primera en el departamento en lograr esta medalla y este triunfo. Y nada, pues feliz. Taliana es una joven líder y ejemplo de superación en su comunidad. A su corta edad ha representado al Vichada en el deporte y el folclore, además de hacer parte del Consejo de Juventudes. Su madre atribuye sus logros a la perseverancia, la disciplina y el compromiso con cada meta que se propone. Para nosotros como jóvenes del Vichada, se ha destacado por su rendimiento académico, por sus habilidades que ha tenido en las diferentes áreas. Es una joven muy competente tanto en la parte académica como en la parte deportiva. Con el apoyo incondicional de su madre y el legado de su padre, un docente que soñaba con verla triunfar, Taliana expresa que pese al abandono del territorio, en el Vichada también surgen jóvenes capaces de representar con orgullo a Colombia y dejar en alto el nombre del país. Si hay talento y si hay juventud que quiere crecer para sacar adelante y tener un mejor futuro para nuestro municipio y departamento.
Aunque el ministro de Educación en un evento anunció su compromiso de brindar apoyo económico para el viaje de Taliana, la ayuda aún no se ha materializado. La familia continúa a la espera, teniendo en cuenta que el plazo para realizar los pagos correspondientes vence este domingo. No obstante, su madre aseguró que, pese a las dificultades, harán todo lo posible para que la joven pueda participar en la competencia y representar con orgullo a su región y a Colombia. Pues muchos éxitos para esta joven, que es un orgullo nacional. Terminan las noticias, nos vemos a las 9 de la noche con otra edición informativa aquí en Noticias Caracol en Vivo y a las 11 de la noche con última edición. Esto es Noticias Caracol en Vivo. Primero la gente, feliz noche para todos, gracias por la sintonía.